La ciudad sensible busca incorporar todas las tecnologías emergentes en el campo del estudio y la gestión de la ciudad. Entonces, ¿qué datos serían los ideales que se podrían recopilar? Pensando sin las limitaciones que esto implica, porque obviamente en cada contexto hay distintas limitaciones, pues tendrían que ser la mayor cantidad de datos que nos permitan ver cómo la gente se mueve dentro de un sistema urbano. Esto quiere decir cómo la gente se va moviendo en distintos medios de transporte, o sea, en vehículos, en metro, en tren, donde hay tren, y en autobús puede ser también, y cómo la gente va ocupando la ciudad en distintos patrones. O sea, también esto implica tener datos de población, cómo se distribuye la población con el mayor nivel de detalle posible. Podría ser, por ejemplo, a nivel manzana, a nivel edificio, si se pudiera tener esa información. Cómo los patrones económicos que surgen en la ciudad, que tiene que ver con las compras, con el trabajo, porque la gente vive una parte del día en ciertas zonas de las ciudades y ocupa otra parte de las ciudades durante las horas laborales, por ejemplo. Si lo vemos en el caso de la Ciudad de México, pues esto involucra una migración masiva. Hace un año más o menos lo estudiamos, de 500,000 de personas o más que van visitando distintos sectores. Entonces, todos los datos que nos ayuden a tener una radiografía clara de cómo se está ocupando el espacio construido son los que deberían recolectarse para poder migrar a una gestión más sensible o sensible de la ciudad. Como yo lo entiendo, al menos como lo fui entendiendo en la práctica, es una ciudad que aprende de sí misma. ¿A qué me refiero con esto? Que recoge información en tiempo real, ya sea desde sensores, plataformas digitales o directamente desde la gente, para poder tomar mejores decisiones en cuanto a movilidad, lo que es la vivienda y espacios públicos. Creo que también depende mucho del contexto en el que estemos, porque no todas las ciudades o los países tienen acceso a los mismos recursos tecnológicos. Esto es un gran reto, por ejemplo, en un país como México, donde obviamente hay unas limitantes mucho más presentes si lo comparas con un contexto como Estados Unidos, como Japón, como ciertas ciudades de Europa. Entonces, lo ideal es pues, poder tener acceso a todas las infraestructuras tecnológicas que ya existen, como las de Google, que de hecho ya nosotros las podemos usar en nuestro teléfono para ir viendo cómo navegar la ciudad. También pues, los datos que se van recolectando a través de sensores son fundamentales porque te permiten ver la ciudad en tiempo real. Y este es el nuevo paradigma que está surgiendo en este campo de la investigación. ¿Cómo nosotros podemos estar entendiendo la ciudad en tiempo real? Porque cuando se hace la planeación de una ciudad, tú asumes ciertas cosas, de por sí partes de datos que normalmente se dan de manera agregada, es decir, tú los sumas en lugar de ver de manera más detallada cómo se distribuyen, y a partir de esos datos tú tomas decisiones, pero la ciudad está cambiando todo el tiempo. Entonces, sensores es lo que más permite crear este tipo de información en tiempo real, que de ahí es donde surge el concepto de Big Data, que es información de muchas fuentes que se está recolectando y procesando en tiempo real. Entonces, la manera en que se puede hacer esto, pues básicamente es con sensores. Pues miren, la verdad es que no necesitamos cosas tan sofisticadas para empezar. Realmente con que contemos con sensores, con aplicaciones de locación, encuestas en línea también podría ser funcional y ya podremos empezar a hacer cambios reales. Por ejemplo, podremos mapear rutas de transporte o habilitar una aplicación de reportes ciudadanos. Ya haría mucho la diferencia. Pero lo mínimo con lo cual podemos tener una lectura de cierta zona de la ciudad, llámese colonia o a lo mejor alcaldía, municipio, es a través de los teléfonos. Los teléfonos recolectan muchísima información de cómo nos movemos, de qué hacemos, en qué tiempo estamos activos. Y si esto pudiera conectarse, digamos, a un sistema central de procesamiento que va gestionando toda la información, pues sería lo mínimo que podríamos hacer sin inversión adicional para ir conociendo los patrones de vida de esa colonia. Obviamente ya de manera ideal sería también tener acceso a las cámaras de seguridad que ya existan, sensores si es que existen, que yo creo que en México no es muy común, pero bueno, la respuesta más sencilla sería a través de la data de los teléfonos, que son parte también de las investigaciones que hace el MIT en el Sensible City Lab. No necesariamente ocupamos un gran método para arrancar. Si una colonia, un municipio o localidades cuentan con Wi-Fi, puede ser ya muy funcional. Por ejemplo, ahorita utilizamos muchísimo, o bueno, desde hace un tiempo utilizamos muchísimo la tecnología que maneja el celular, lo que es el tiempo real, ubicaciones en tiempo real. Todo eso puede ser funcional para que podamos medir el flujo de la gente
lo que es el ruido, ya con esto uno está haciendo diagnóstico urbano. ¿Cómo podríamos ver estos primeros pasos? Pues los veríamos en una conciencia de que la Ciudad de México es una colección de distintas realidades urbanas, es decir, no hay una solución integral para la Ciudad de México, eso sería imposible de pensar. Entonces, en la medida que se implemente la tecnología, podemos tener soluciones más chiquitas y más específicas hacia una visión tal vez global de ciudad, que sí se puede establecer, pero siempre, digamos, adaptada y aterrizada a las distintas zonas y realidades, que este es un concepto que dice mucho Rem Koolhaas, que la megalópolis, la metrópolis, es esta colección e interconexión de realidades que se van viviendo en la ciudad. Entonces hay que atender todas estas realidades. Esto es lo que decía hace rato, ¿no? No es lo mismo la situación de la gente que vive en Polanco, que la que vive en Xochimilco, que la que vive en Iztapalapa, que la que vive en Azcapotzalco. Entonces, todas estas personas, zonas de la ciudad, tienen necesidades diferentes y por ende exigen soluciones diferentes. ¿Cómo podríamos usar la inteligencia artificial o análisis de datos para resolver el problema de falta de vivienda asequible o digna? Bueno, esta es una pregunta bastante compleja. Creo que nos podría dar para bastante discusión. Pero bueno, vamos a diferenciarlo en dos grandes rubros, que es lo que dice la pregunta. Que uno es el análisis de datos y otro es la inteligencia artificial, que son cosas totalmente diferentes. El análisis de datos lo que te permite es que tú, a partir de la mayor cantidad de información que tengas, puedes crear modelos de predicción. Básicamente, lo principal que hace un análisis de datos es que de todos los datos busca aproximarse a la mayor realidad posible, porque todas las predicciones tienen errores. Entonces, los modelos de análisis de datos lo que hacen es disminuir ese error. Ahora, el tema de la inteligencia artificial, que de hecho es un campo que es bastante emergente en el urbanismo, muchos autores están inclusive acuñando un nuevo término que es el IA Urbanism, que empiezan a cuestionar cómo la inteligencia artificial puede formar parte de los procesos tanto de lectura como de planificación de la ciudad. Y lo que más está ahorita en discusión es qué tan riesgoso es hacer esto, porque todos los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con datos y se entrenan con ciertos sesgos de las personas que lo entrenaron, lo programaron. Entonces, mucha de la discusión está en torno a hasta dónde debe llegar la supervisión humana en estos procesos, porque si tú dejas que la inteligencia artificial cada vez se vaya siendo más autónoma, pues corremos el riesgo de que realmente no esté teniendo una lectura muy clara de la realidad de cada ciudad. ¿Cómo pueden las plataformas digitales fortalecer la equidad urbana, por ejemplo, en zonas históricamente olvidadas o periféricas? Bueno, esta pregunta es un poco compleja porque habría primero que definir qué entendemos por plataformas digitales. Pero hablemos entonces de estas zonas que son más marginadas en las ciudades, que ese es uno de los principales problemas que tienen las ciudades mexicanas. Las ciudades mexicanas tienen el gran problema de la informalidad por la forma en que se da nuestro crecimiento urbano. Es decir, nuestro mecanismo de planeación es tan ineficiente para atender la realidad que la ciudad sucede. O sea, la ciudad siempre va a suceder con o sin planeación. Entonces, la informalidad es una de las grandes consecuencias que tienen las ciudades mexicanas en específico con respecto a otros contextos, porque, pues evidentemente, los sistemas de planeación no son los más adecuados. Ahora, ¿qué pasa con estas zonas que surgen en la informalidad, que son las más desfavorecidas, que tienen menos acceso a la infraestructura? También son las que tienen menos recursos tecnológicos que podrían aprovecharse para poder atender las necesidades o fortalecer su equidad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Realmente es un tema bastante complejo, pero lo que en definitiva es algo que es seguro es que los mecanismos de planificación urbana tienen que cambiar, porque hemos ya comprobado que no son eficientes, que no están dando los resultados que la población necesita. Entonces, tenemos que cuestionarnos ese paradigma de planificación que hemos impulsado por décadas. Inclusive la planificación, mientras más acotada sea, es decir, mientras más específica a un lugar sea, pues es mejor, como ya lo hemos discutido, ¿no? Mientras más acotado sea el lugar en específico, porque la ciudad siempre va sumando distintas realidades. O sea, no es lo mismo la realidad urbana que vive alguien en Polanco que la que vive alguien en Iztapalapa, por ejemplo. Entonces, para poder lograr este tipo de planificación, pues hay que cuestionar
todos los paradigmas y los modelos de planificación urbana que existen y ver cómo podemos fortalecerlos con plataformas digitales que no dependan de la población, porque también el acceso a la tecnología es desigual. Entonces, desde las limitaciones tecnológicas que tenemos en un contexto como el nuestro, como en México, podríamos cuestionar cómo cambiar la manera de planificar y gestionar la ciudad. En cuanto a la equidad urbana, se pueden conocer colonias olvidadas a través de mapas comunitarios, ya sea también con alertas o redes vecinales. Si pudiera implementar mañana una sola solución tecnológica de bajo costo que impacte a miles de personas, ¿cuál sería? Yo diría que análisis de datos sobre los distintos conjuntos de datos que tiene el INEGI, que sería lo que podríamos hacer ahorita sin inversión y con los recursos que existen. Podemos crear algoritmos muy sencillos utilizando ya sea Python o Pandas, que son las librerías de análisis de datos que se utilizan más comúnmente, y eso podríamos hacerlo para empezar a entender mejor la ciudad. Yo creo que ese sería un primer paso que, además de sonar natural y lógico, empezaría a cuestionar la manera en que se gestionan y planifican las ciudades. Si yo pudiera implementar una solución mañana mismo, yo haría que una aplicación de reportes ciudadanos bien pensada, que sea fácil de utilizar, que no nos genere tanto conflicto, que se conecte directamente con el gobierno y que genere datos útiles. Lo más importante es que sí tenga seguimiento, porque con eso se pueden mejorar muchísimas cosas.